Mucho cuidado porque las últimas huellas que estamos viendo en el precio de Bitcoin son bastante negativas. Este es el comienzo de un nuevo movimiento bajista en Bitcoin y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Carolina del Norte propone ley para que el Tesoro Estatal invierta en Bitcoin. Minero en solitario obtiene recompensa de $300.000 al minar un bloque de Bitcoin. La SEC y Binance solicitan una pausa de 60 días en su caso legal. Reservas de Bitcoin en exchange caen a 2,5 millones, indicando un posible shock de oferta. Y el estudio de juegos japonés Gumi adquiere 1.000 millones de yenes en Bitcoin. Recordemos que en los últimos vídeos hemos estado analizando la acción del precio durante esta estructura, una estructura que a su vez se encuentra muy cerca de la zona de soporte de esta otra con cierta inclinación bajista, y en un inicio valorábamos como potencial evento de limpieza de la estructura este intento de ruptura de zona de resistencia. Os recuerdo los niveles clave también. Teníamos la resistencia en los 98.960 y el soporte sobre la zona de los 96.168. Tras este intento de ruptura, rechazo y reingreso, llegando a consolidar esa muestra de debilidad alcanzando el soporte, veíamos cómo el precio comenzaba a lateralizar sobre esta zona de soporte y a partir de que llegaba el lunes el precio venía a buscar toda la liquidez que se había acumulado durante el fin de semana en esta zona de mínimos. A partir de ahí, después de esta limpieza, estábamos viendo cómo el precio de Bitcoin venía y consolidaba un reingreso en la estructura, iniciando un movimiento alcista desde aquí. Pero como comentábamos en el vídeo de ayer, este movimiento alcista no estaba demostrando tanta fortaleza. Estábamos viendo cómo el precio de Bitcoin, cuando alcanzaba la zona de resistencia que tenía con la confluencia de la zona media y el VWAP mensual, aunque en un inicio intentaba romper esta zona, terminaba rechazando y comentábamos que veíamos aquí precisamente una compresión del precio entre estas dos zonas, por un lado haciendo del soporte el VWAP semanal y por otro haciendo de resistencia esa confluencia entre el VWAP mensual y la zona media de la estructura. Veíamos cómo esta compresión rompía al alza, conseguía reventar esta confluencia y a partir de aquí tenía una pequeña consolidación para intentar continuar con ese desequilibrio alcista. Como veis, alcanzaba uno de los objetivos que comentábamos ayer, que era esta directriz bajista que tenemos por aquí, pero cuidado porque nada más alcanzó esta zona, veíamos aquí un pico de volumen que nos podría indicar absorción de ventas y tras esto terminaba rechazando y volviendo a atacar la que había consolidado como nueva zona de soporte durante este pequeño test. La cosa es que una vez alcanzó esta zona no volvió a aparecer presión compradora y veíamos una ruptura agresiva donde poco a poco iba a ir aumentando el volumen a medida que el precio iba cayendo. Estos son muestras de debilidad importantes y lo más importante de todo es que actualmente el precio, tras continuar con ese movimiento bajista, termina atacando otra vez el nivel de soporte y como veis visitando niveles operativos muy cercanos a lo que fue este movimiento de limpieza. El mínimo no lo ha llegado a testear, pero se ha quedado a muy poco recorrido y estamos viendo cómo después de esta ruptura el precio tiene un pequeño retroceso hasta la zona de soporte. Cuidado porque estas huellas que estamos viendo son señales de debilidad claras, esto no son muestras de fortaleza, porque ya ayer habíamos comentado cómo al precio le costaba romper esta zona de resistencia y a pesar de que continuaron entrando algunas compras, se ha evidenciado que la presión vendedora sigue presente y además es una presión vendedora que se le está oponiendo demasiado a la presión compradora que hay ahora mismo en el mercado. Y precisamente por eso el control del precio en estas últimas horas terminaba en manos de los vendedores. Sobre todo se evidencia ese cambio de contexto en el corto plazo en el momento en el que vemos la ruptura efectiva de lo que había consolidado el precio como un pequeño soporte en el muy corto plazo. Y a partir de aquí todas estas señales lo que nos están indicando son muestras de debilidad y cómo la presión vendedora continúa estando en Bitcoin. Además, si os dais cuenta,
esto podremos decir que ya es el tercer rechazo sobre esta dinámica bajista que tenemos en la estructura mayor, ¿vale? Es la zona media de esa estructura mayor y seguimos viendo presión vendedora en esta zona operativa. Malas noticias para Bitcoin desde luego porque no termina de demostrar fortaleza y para nosotros volver a considerar un setup alcista ya tendríamos que esperar primero una ruptura de esta zona media, porque en cuanto a la estructura a la que estamos trabajando ahora mismo, no estamos viendo muestras de fortaleza y solo un cambio de contexto agresivo sería lo que nos daría esa oportunidad operativa en compra, tras la ruptura de esta zona y cuando se termine consolidando como un soporte, ya que a priori esta es la zona de ventas que está dominando al mercado ahora mismo en el corto plazo. Y si terminásemos viendo una ruptura de esta resistencia y que consolida como un soporte, pues eso ya nos estaría implicando un cambio de contexto y a partir de ahí pues ya podríamos valorar esas compras. Pero ahora mismo, viendo la situación del mercado, desde luego que es bastante complicado valorar setups alcistas en el muy corto plazo por todas esas señales de debilidad que hemos estado viendo en estos últimos días. No me extrañaría nada que después de esta ruptura el precio terminase consolidando e inicie un movimiento bajista intentando volver a testear la zona del soporte de esta estructura mayor. Así que esta podría llegar a ser la operativa para las próximas horas si vemos que el precio no es capaz de reingresar en la estructura, sino que termina consolidando esa ruptura e iniciando un desequilibrio bajista. Sería más o menos la zona de los 93.686 y si luego el precio continuase con ese movimiento bajista, pues tendríamos que volver a esta zona de los 92.227 más o menos, que es donde anteriormente pues también se detuvo el precio durante el movimiento bajista anterior. Apareció bastante presión compradora y tras eso tuvimos ese rebote alcista. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y estamos viendo ahora mismo bastante liquidez en zona de longs en estos 94.558. Respecto a liquidez de 100x, no vemos ahora mismo ninguna zona destacable porque donde más liquidez había ya se lo llevaron todo durante el movimiento bajista. Liquidez de 50x vemos bastante en estos 94.550. Liquidez de 25x tenemos desde los 94.630 hasta los 93.585 y respecto a la liquidez de 10x no veo nada cerca del precio. En Bookmap veíamos cómo entraban algunas compras en estos 94.500, volumen bastante flojo la verdad, y por parte de las ventas vemos bastante volumen en los 97.800 y en la zona de los 100.950. En The Kingfisher no estamos viendo mucha liquidez ahora mismo cerca del precio, vemos más en zona de longs en los 90.295, en los 89.630 y en los 88.800. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de shorts, en estos 97.210 y en torno a los 98.150. Y respecto a la liquidez de high leverage tenemos en estos 97.000 aproximadamente y en torno a los 97.805. En los CBDs veíamos algunas ventas desde Coinbase, también algunas ventas desde Kraken, pero poco movimiento en general. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. El presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte ha presentado el proyecto de ley HB 92 que permitiría al Tesoro Estatal invertir fondos públicos en productos cotizados en bolsa de Bitcoin. La legislación busca diversificar las inversiones del Estado y posicionarlo como líder en adopción tecnológica. Se establece un límite del 10% del saldo de cualquier fondo estatal para estas inversiones. Un minero independiente logró minar el bloque 883.181 de la blockchain de Bitcoin el 10 de febrero, obteniendo una recompensa de 3,125 bitcoins valorada en más de $300.000.
Este evento es notable debido a la alta competencia en la minería de Bitcoin, donde generalmente las grandes empresas dominan la validación de bloques. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y el exchange de criptomonedas Binance han presentado una moción conjunta para suspender su caso legal durante 60 días. Esta decisión se atribuye al reciente establecimiento de un grupo de trabajo de la SEC enfocado en la regulación de criptomonedas, lo que podría influir en la resolución del caso. Las reservas de Bitcoin en los exchanges de criptomonedas han disminuido a su nivel más bajo en más de 3 años, situándose en 2,5 millones de Bitcoins. Esta reducción sugiere un posible shock de oferta, ya que la demanda institucional, especialmente a través de los ETFs, continúa en aumento. La empresa japonesa de juegos móviles Gumi ha incorporado Bitcoin a su balance, adquiriendo 1.000 millones de yenes, que serían aproximadamente unos 6,6 millones de dólares en Bitcoin. La compañía planea generar ingresos adicionales mediante el protocolo de staking Babylon y fortalecer su posición en la industria Web3 y blockchain. En Ethereum continúan las muestras de debilidad y si ya comentábamos antes en Bitcoin que estábamos viendo muestras de debilidad, pues tenemos que considerar que en Ethereum son mayores, porque en el caso de Ethereum, aunque también intentó consolidar ese reingreso en la estructura, como veis no fue con un gran recorrido, o sea, ligeramente reingresó y rápidamente otra vez volvió a rechazar. Y además en este caso estamos viendo cómo la presión vendedora ya fue suficiente sobre la zona del VWAP mensual, a diferencia de Bitcoin que habíamos visto cómo en el VWAP mensual intentaba romper un poco aunque luego terminase fallando. En el caso de Ethereum, al seguir viendo estas muestras de debilidad, debemos de estar pendientes porque una oportunidad operativa en short se podría dar en cualquier momento y el principal objetivo de esa operativa en short podría ser visitar esta zona operativa donde tenemos varios niveles muy cerca, que es también la misma zona que había visitado el precio durante el anterior movimiento bajista. Esto sería en torno a la zona de los 2.320 aproximadamente, ya que como veis pues tenemos aquí 3 niveles que quedan bastante cerca. En Trading Different seguimos viendo cómo queda liquidez en zona de longs. Tenemos desde los 2.518 hasta los 2.505 y luego también tenemos por aquí un poco en los 2.457 y en los 2.444. Algo que sí que me resulta bastante interesante en estas últimas horas es este rechazo que ha tenido el precio de Ethereum tras haber limpiado un poco de liquidez en zona de longs. Vamos a ver cuál es la reacción del precio después de esta limpieza, porque esto podría significar una pequeña búsqueda de contrapartida de compras en el muy corto plazo. Y bueno, podría implicar un pequeño intento de cambio de contexto al menos. Respecto a la liquidez de 100x, tenemos bastante en estos 2.728. Liquidez de 50x ahora mismo no se ve gran cosa. Liquidez de 25x tenemos desde los 2.725 hasta los 2.740. Y liquidez de 10x estamos viendo bastante en zona de longs, pero donde tenemos mucha es desde los 2.457 hasta los 2.440.